¿Cuáles son las clases de extradición? Hay 6 clases de extradición: activa, pasiva, voluntaria, de tránsito y reextradición. Son 5: activa, pasiva, voluntaria, de tránsito y reextradición. Activa se da cuando el gobierno de un estado solicita al de otro la entrega de un delincuente. También se le denomina extradición propia. En la activa, el gobierno de un estado solicita a otro la entrega a un delincuente. Activa. Pasiva se da cuando el gobierno de un estado, mediante solicitud de otro, entrega a un delincuente para que sea juzgado en el país requiriente. Pasiva se da cuando el gobierno de un estado, mediante solicitud de otro, entrega a un delincuente para que sea juzgado en el país requiriente. Voluntaria se da cuando el delincuente voluntariamente se entrega al gobierno del estado que lo busca para someterse a la justicia penal. También se llama extradición impropia o espontánea. De tránsito es el permiso que concede el gobierno de un estado para que uno o más delincuentes extraditados pasen por su territorio. Reextradición es cuando un delincuente ya ha sido extraditado para un estado y otro estado lo solicita para que sea extraditado para otro estado. 2 o más extradiciones con el mismo delincuente. Activa se da cuando el gobierno de un estado solicita a otro la entrega de un delincuente. También se le denomina extradición propia. Pasiva se da cuando el gobierno de un estado, mediante solicitud de otro, entrega a un delincuente para que sea juzgado en el país requiriente. Voluntaria se da cuando el delincuente voluntariamente se entrega al gobierno del estado que lo busca para someterse a la justicia penal. También se le llama extradición impropia o espontánea. De tránsito es el permiso que concede al gobierno de un estado para que uno o más delincuentes extraditados pasen por su territorio. Y reextradición, que es cuando un delincuente ya ha sido extraditado para un estado y otro estado lo solicita para que sea extraditado para otro estado. 2 o más extradiciones con el mismo delincuente. Entonces hay 5: activa, pasiva, voluntaria, de tránsito y reextradición. Activa, pasiva, voluntaria, de tránsito y reextradición son los tipos de extradición. ¿Qué es la teoría general del delito? ¿Qué es la teoría general del delito? Estudia los presupuestos que deben concurrir para determinar si una acción puede ser considerada o no como delito. ¿Qué es la teoría general del delito? Estudia los presupuestos que deben concurrir para determinar si una acción puede ser considerada o no como delito. ¿Qué es la teoría general del delito? Estudia los presupuestos que deben concurrir para determinar si una acción puede ser considerada o no como delito. ¿Cuáles son los elementos del delito? ¿Cuáles son los elementos del delito? Elemento positivo, elemento negativo y elemento accidental.
Los elementos positivos son todos aquellos elementos que deben concurrir para que la conducta de la persona sí se pueda considerar como un delito. Sí se pueda considerar como un delito. Si falta uno, la conducta no se puede considerar como delito. En los elementos positivos, todos aquellos elementos deben concurrir para que la conducta de la persona sea un delito. Si falta un elemento, la conducta no se puede considerar como delito. Elemento negativo. Son aquellos elementos que en caso de concurrir uno solo de ellos, la conducta ya no se considera delictiva. En el elemento negativo son aquellos elementos que en caso de que concurra uno de ellos, la conducta ya no se considera delictiva. Elemento accidental son aquellas circunstancias que modifican la responsabilidad penal a manera de atenuantes o agravantes. ¿Cuáles son los elementos del delito? Positivos, negativos y accidentales. En los positivos, todos deben concurrir. En los negativos, con uno que exista ya no se considera delito, y los elementos accidentales modifican la responsabilidad penal a manera de atenuantes o agravantes. ¿Cuáles son los elementos positivos del delito? Acción, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad, imputabilidad y punibilidad. ¿Cuáles son los elementos positivos del delito? ¿Cuáles son los elementos positivos del delito? Acción, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad, imputabilidad y punibilidad. ¿Cuáles son los elementos positivos del delito? Acción, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad, imputabilidad y punibilidad. Defina los elementos positivos del delito y su clasificación. La acción es la manifestación de voluntad que mediante una acción produce un cambio en el mundo exterior, o por no hacer lo que se espera, deja sin cambio ese mundo externo. ¿Qué es la acción? Es la manifestación de voluntad que produce un cambio en el mundo exterior, o por no hacer, se espera que deje un cambio en ese mundo externo. Puede haber por comisión o por omisión. Por comisión es por algo que una persona hace. Por omisión es por omitirlo. Luego vienen las omisiones, que pueden ser propias e impropias. En la propia no le pagan a la persona por hacerlo. En la impropia le pagan a la persona por hacerlo y aún así lo omite. La tipicidad es cuando la conducta del hombre está regulada en la norma legal. La tipicidad puede ser la aplicada por el juez, y la tipificación es la que hace el legislador al crear la norma. Tipo es la relación que tiene la norma con el artículo. Puede ser primaria y secundaria. La primaria es la que regula el artículo como pena, y la secundaria es la pena o castigo en el mismo artículo. Tipificar es el proceso mental que se utiliza para encajar la conducta que la ley establece. Esa fue creada por el legislador. Antijuridicidad, que la acción sea ilegal, que contradiga el ordenamiento jurídico. Que contradiga el ordenamiento jurídico es la antijuridicidad. La culpabilidad es el reproche que hace la sociedad por haberse comportado mal. Esta se puede dividir en dolo, culpa, preterintencionalidad y caso fortuito. El dolo es la intención, la mala intención, y puede haber dolo directo, indirecto o eventual. El directo es el deseo de hacer el delito, indirecto hacer el daño más de lo que se pensó. El dolo eventual es aprovechar la ocasión. La culpa no tuvo la intención y se divide en negligencia, imprudencia e impericia. La negligencia es cuando no hubo cuidado. La imprudencia, cuando no se tomaron las medidas prudentes para evitar que ocurriera. Y la impericia es la falta de conocimiento, o pericia, falta de expertaje. Y la preteritencionalidad
es cuando no se tuvo en mente el daño causado o planificado y el caso fortuito. La imputabilidad es que tenga el pleno conocimiento de lo que se hace. La punibilidad es que el Estado pueda imponer una sanción específicamente, una pena a quien ha cometido un delito. ¿Cuáles son los elementos negativos del delito? Falta de acción, atipicidad, causa de justificación, legítima defensa, propiamente dicha, putativa y privilegiada, estado de necesidad, legítimo ejercicio de un derecho, inculpabilidad, inimputabilidad. Defina cuáles son los elementos negativos del delito. Defina cuáles son los elementos negativos del delito. Son aquellos elementos que en caso de ocurrir uno solo de ellos, la conducta ya no es considerada como delictiva. ¿Qué es elemento negativo del delito? Son aquellos elementos que en caso de ocurrir uno solo de ellos, la conducta ya no es considerada como delictiva. ¿Cuáles son los elementos negativos del delito? Falta de acción, atipicidad, causas de justificación, legítimo ejercicio de un derecho, causa de inculpabilidad, inimputabilidad. La falta de acción puede dividirse en movimiento de reflejo, estado de conciencia, fuerza irresistible. Atipicidad es un fenómeno en virtud del cual una determinada conducta no encaja en ningún tipo legal y por lo mismo no es posible sancionarla en el campo penal. Causa de justificación. Existe una causa muy grande y por eso lo ha hecho y tiene su justificación en el artículo 24 del Código Penal y se divide en tres: la legítima defensa, estado de necesidad, legítimo ejercicio de un derecho. La legítima defensa es cuando se actúa en defensa propia y exime la responsabilidad penal y se divide en tres: agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla, falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. Propiamente dicha, la legítima defensa es repulsa de la agresión ilegítima. Actúa por el atacado o tercera persona. Putativa se presenta cuando por un error sustancial de hecho, por una equivocación, interpretación de una circunstancia, el sujeto cree la necesidad de defenderse. Privilegiada se da cuando el defensor rechaza al que pretende entrar o haya entrado en morada ajena o en su dependencia. Estado de necesidad es aquella situación en la que se vulnera un bien jurídico protegido incurriendo en un tipo penal. Estado de necesidad se divide en dos: justificante y disculpante. Legítimo ejercicio de un derecho cuando se tiene la obligación de denunciar lo que está pasando, pero no ocurre por un secreto profesional. Causa de inculpabilidad consiste en que no existe reproche de la sociedad porque cualquier persona hubiera actuado de la misma forma. Miedo invencible, fuerza exterior, error, obediencia debida y omisión justificada. Inimputabilidad. Esta consiste en que la persona no tiene la capacidad mental de comprender lo que se está realizando porque no existe dolo ni culpa en su acción u omisión. Causas de exculpación. Son causas o circunstancias que excluye la culpabilidad, situación o estado que ocurre en la ejecución del hecho realizado por un sujeto imputable eliminando su culpabilidad. ¿Qué son los elementos accidentales del delito? ¿Qué son los elementos accidentales del delito? Son las circunstancias que modifican la responsabilidad penal.
Son circunstancias en las que se debe basar el juez para determinar la pena dentro del máximo y mínimo determinado por la ley. ¿Qué son los elementos accidentales del delito? Las circunstancias que modifican la responsabilidad penal. Son circunstancias en las que se debe basar el juez para determinar la pena dentro del máximo y mínimo determinado por la ley. ¿Cuál es la clasificación de los elementos accidentales del delito? Existen las agravantes, las atenuantes y las mixtas. ¿Cuáles son los elementos accidentales del delito? Agravantes, atenuantes y mixtos. Incrementan la responsabilidad penal. Las agravantes, las atenuantes disminuyen la pena. Y en los mixtos, ver el artículo 31 del Código Penal. ¿Qué son los efectos de la causa? ¿Cuáles son los efectos de la causa? Se basan en la idea de que toda acción provocada es una reacción o una consecuencia, tiene una reacción o consecuencia o un resultado. Toda acción provocada produce una reacción, una consecuencia o un resultado. ¿Cuáles son los efectos de la causa? Se basa en el principio, en la idea que toda acción provocada produce una reacción, una consecuencia o un resultado. ¿Qué son las consecuencias jurídicas del delito? ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas del delito? Se encarga de estudiar al delito y las consecuencias jurídicas que sufre la persona que ha cometido un hecho delictivo. ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas del delito? Se encarga de estudiar al delito y las consecuencias jurídicas que sufre la persona que ha cometido un hecho delictivo. ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas del delito? Se encargan de estudiar al delito y las consecuencias jurídicas que sufre la persona que ha cometido un hecho delictivo. ¿Qué es responsabilidad penal? Es la consecuencia jurídica derivada de la comisión de un hecho tipificado en la ley penal como delito. ¿Qué es la responsabilidad penal? Es la consecuencia jurídica derivada de la comisión de un hecho tipificado en la ley penal como delito. ¿Qué es responsabilidad penal? Es la consecuencia jurídica derivada de la comisión de un hecho tipificado en la ley penal como delito. ¿Qué es pena? ¿Qué es pena? Es la privación o restricción del bien jurídico
que impone un órgano jurisdiccional competente en nombre del Estado al responsable de un ilícito penal, mientras que debe ser proporcionada y previamente establecida en la ley. ¿Qué es pena? Es la privación o restricción del bien jurídico que impone un órgano jurisdiccional competente en nombre del Estado al responsable de un ilícito penal, mientras que debe ser proporcionada y previamente establecida en la ley. ¿Qué es la pena? Es la privación o restricción del bien jurídico que impone un órgano jurisdiccional competente en nombre del Estado al responsable de un ilícito penal, mientras que debe ser proporcionada y previamente establecida en la ley. ¿Qué son medidas de seguridad? ¿Qué son medidas de seguridad? Son las sanciones que el juez impone como medidas de prevención de ilícito penal. En consecuencia, persiguen, previenen futuros delitos teniendo como fin reeducar o resocializar al delincuente. ¿Qué son medidas de seguridad? Son las sanciones que el juez impone como medidas de prevención de ilícito penal. En consecuencia, persiguen, previenen futuros delitos teniendo como fin reeducar o resocializar al delincuente. ¿Qué son medidas de seguridad? Son las sanciones que el juez impone como medidas de prevención de ilícito penal. En consecuencia, persiguen, previenen futuros delitos teniendo como fin reeducar o resocializar al delincuente. ¿Qué son medidas de seguridad? Son las sanciones que el juez impone como medidas de prevención de ilícito penal. En consecuencia, persiguen, previenen futuros delitos teniendo como fin reeducar o resocializar al delincuente. ¿Qué son las responsabilidades civiles? ¿Qué son las responsabilidades civiles? La obligación que tiene el autor de un delito o falta de reparar económicamente los daños y perjuicios causados o derivados de sus infracciones. ¿Qué son las responsabilidades civiles? La obligación que tiene el autor de un delito o falta de reparar económicamente los daños y perjuicios causados o derivados de sus infracciones. ¿Qué son las responsabilidades civiles? Son la obligación que tiene el autor de un delito o falta de reparar económicamente los daños y perjuicios causados o derivados de sus infracciones. ¿Qué es restitución del derecho? Es la obligación de restituir la responsabilidad. ¿Qué es restitución del derecho? Es la obligación de restituir la responsabilidad. ¿Qué es restitución del derecho? Es la obligación de restituir la responsabilidad. ¿Qué es reparación de daños materiales y morales? ¿Qué es reparación de daños materiales y morales?
¿Qué es reparación de daños materiales y morales? La reparación material se repara con dinero o con objetos intercambiables por dinero, y el daño moral no se satisface ni con dinero ni con otros bienes que pueden llegar a reponer el perjuicio sufrido. ¿Qué es reparación de daños materiales y morales? La reparación material se repara con dinero o con objetos intercambiables por dinero, y el daño moral no se satisface ni con dinero ni con otros bienes que puede llegar a reponer el perjuicio sufrido. ¿Qué es indemnización? Es aquella acción que se otorga al acreedor o a la víctima para exigir de parte del deudor o bien del causante de un daño una cantidad de dinero equivalente a la utilidad o beneficio que aquel le hubiera reportado el cumplimiento efectivo. ¿Qué es indemnización? Es aquella acción que se otorga al acreedor o a la víctima para exigir de parte del deudor o bien del causante de un daño una cantidad de dinero equivalente a la utilidad o beneficio que aquel le hubiera reportado el cumplimiento efectivo. ¿Qué es indemnización? Es aquella acción que se otorga al acreedor o a la víctima para exigir de parte del deudor o bien del causante de un daño una cantidad de dinero equivalente a la utilidad o beneficio que aquel le hubiera reportado el cumplimiento efectivo. Recuerda darle me gusta al video y suscribirte para generar más contenido.